Hay que conectar el audio. Tienes que conectar tu mi audífono. Tu audífono. Buenas noches a todos los presentes. Pedimos de favor apagar las cámaras y apagar los micrófonos para poder dar inicio con la capacitación virtual Conociendo mis emociones. Muy buenas noches a todos los presentes. Pedimos por favor apagar sus cámaras y desactivar sus micrófonos. Exactamente a las 7:40 empezaremos con esta capacitación virtual. Muchas gracias.
Bien, muy buenas noches a todos los participantes a la conferencia virtual Conociendo mis emociones. Mi nombre es Brenda Chunga, voluntaria de la Brigada Médica Humanitaria. El día de hoy vamos a hablar de diferentes temas relacionados al manejo de las emociones y a un desarrollo más adaptativo de estos. Esta capacitación estará compuesta por 3 temas, los cuales son de mucha importancia, los cuales son la autorregulación emocional, precedida por mi persona, también las técnicas de respiración y relajación muscular, precedida por Kelly López, y las técnicas de terapia cognitivo-conductual por Michael Ceballos. Muy bien, asimismo, indicaciones previas para poder tener un buen desarrollo de esta capacitación virtual, pues mantener las cámaras apagadas, asimismo también los audios desactivados. Muy bien. Estamos aceptando a algunos participantes que también se están conectando en estos momentos. Vamos a esperar unos breves minutos para que se puedan conectar y poder iniciar esta capacitación de conocimiento de nuestras emociones. Muy bien. Entonces damos por inicio el primer tema de conocimiento de nuestras emociones de este taller virtual. Y vamos a hablar sobre la autorregulación emocional. En la actualidad, bajo este contexto de la pandemia, nosotros tenemos a cargo a diferentes personas que sufren un incremento a nivel de crisis emocional o alguna característica que se pueda observar como el excesivo temor, el excesivo miedo de repente a exponerse a este nuevo virus que nos ha sometido en estos tiempos. Así también a este aislamiento que tenemos de forma eh, eh, de forma espontánea, ¿no? Como nosotros no estábamos adaptados a esta realidad y pues de forma repentina tenemos que tratar de educarnos a este nuevo evento, ¿no? Vamos a empezar por algo muy importante que es, ¿qué es una emoción? ¿Sí? Una emoción es un proceso donde el organismo detecta algún peligro, amenaza o desequilibrio con el fin de poner en marcha nuestros recursos. Muchas veces presentamos un excesivo temor o también hay personas que presentan una euforia, que más adelante voy a explicarles las emociones básicas. Pero nosotros presentamos recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos son aquellas características comportamentales que emanamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos enojamos. Cuando nos enojamos, algunas personas hay un enojo excesivo y no tienen una buena regulación emocional, pueden tirar las cosas, pueden hacer gritos excesivos. Justamente lo que vamos a aprender el día de hoy para poder evitarlo poco a poco con diferentes técnicas que podemos aplicar en nuestra casa de manera individual. ¿Sí? Muy bien. Ok, las emociones tienen diferentes características. ¿Sí? Entre ellas tiene un componente subjetivo, el cual es de qué manera nosotros percibimos esta emoción, ¿no? Por ejemplo, o este evento que está pasando a nuestro alrededor. Volvemos al ejemplo del contexto de la pandemia.
y percibimos que hay muchas personas que de repente no se adaptan a este aislamiento o de repente presentan un temor excesivo a este nuevo sistema de vida, es la forma subjetiva con lo que las personas perciben este momento, ¿no? Como también hay otras personas que proceden y pueden procesar estas emociones de una manera diversa, ¿verdad? Solamente de una forma momentánea. Hay personas que el día de hoy se encuentran sumamente eh, aisladas, no solamente por un tema social, sino más bien a nivel comunicativo. Este indicador también es una característica importante del desarrollo de alguna emoción, ¿sí? No solamente es notable de forma física, sino también a veces mediante inhibición también podemos observar las emociones de las personas. Así también una de las características de las emociones es la respuesta fisiológica. ¿Y qué es una respuesta fisiológica? Una respuesta fisiológica es aquella que se muestra a nivel anatómico, como por ejemplo la sudoración excesiva de manos o la sudoración excesiva de cuerpo. De repente hay personas que presentan dolor de cabeza de forma repentina, hay personas que presentan algún dolor de estómago. No todas las características en cuanto a representación emocional son iguales en todas las personas, como cuando una persona tiene carga laboral, por ejemplo, y se encuentra preocupada, excesivo pensamiento, no todas las personas les va a doler la cabeza, posiblemente otra persona se empiece a aislar, otra persona de repente pasa que grita mucho, y etcétera, de características que cada individuo pueda representar en diferentes emociones. ¿Sí? Así también las emociones tienen una expresión social. ¿Y qué es una expresión social, no? Muy fácilmente cuando nosotros nos dirigimos en la calle o estamos en nuestros hogares, podemos observar que las personas, por ejemplo, cuando una persona tiene una sonrisa en la cara, ya sabemos qué emoción está generando, ¿no? ¿Qué emoción? Es la alegría. O por ejemplo, cuando una persona comienza a gritar, de repente hasta hay algunas personas que llegan a agredir, pues esa es la emoción de la ira, ¿no? Aquellas emociones que aún no se han podido regular por cosas que vamos a poder desarrollar más adelante y vamos a poder conocerlo para poder aplicarlo, ¿sí? Y hay un aspecto motivacional. ¿Qué es ese aspecto motivacional? El aspecto motivacional de una emoción es aquella característica que nos permite adaptarnos. Volvemos al ejemplo de las personas que el día de hoy no han podido hacer un distanciamiento social de forma adecuada. ¿Qué quiere decir? Nosotros nos podemos aislar, es cierto, pero no podemos eh, simplemente inhibirnos, ¿no? De este mundo social, ahora con las tecnologías, con las llamadas, con las diferentes alternativas que tenemos para poder continuar con una comunicación constante, tomando en cuenta que el humano es un ser comunicativo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se aísla? Pues el aspecto motivacional tiene mucha relación con esto porque esta persona no está percibiendo el aspecto motivacional, el cual es la adaptación. ¿Por qué yo tengo miedo? El porqué de esta emoción. A ver, ¿por qué tengo miedo a volver a hablar con una persona? O de repente, no, ya no, mejor no hablo con nadie, me aíslo y punto, ¿no? El aspecto motivacional tenemos que observarlo como un punto de anclaje muy importante, el cual nos va a permitir pasar de esta emoción y sobrellevarla. Si bien es cierto, los humanos somos seres emocionales también, ¿verdad? Nosotros sentimos miedo, felicidad, diferentes emociones en distintos momentos, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que esto es algo paulatino, posiblemente, pero no lo vamos a presentar de forma crónica, ¿sí?
Hay personas que sí lo presentan y es ahí donde estas personas presentan dificultades en su trabajo, posiblemente en sus estudios, posiblemente en su hogar. Entonces es importante este aspecto motivacional, ¿no? Una persona que tiene miedo a salir, qué diferente sería que empecemos a evaluar este miedo a salir y que pues lo podemos sobrellevar, ¿no? Una persona que necesita salir a trabajar, entonces esta persona comienza a evaluar, ¿no? Necesito salir a trabajar, pero tengo mucho miedo, no quiero salir, este, no sé qué hacer, me pongo nerviosa, me duele el estómago, me siento mal, me da la sintomatología de repente de una persona que tiene COVID, pero si esta persona analizaría el aspecto motivacional, que es la adaptación de esta emoción, el por qué nos pasa esta emoción, pues podría sobrellevar fácilmente esta emoción, la cual es adaptativa, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, en un callejón y de pronto vemos que una persona nos está persiguiendo? Nosotros empezamos a sentir miedo, ¿verdad? Entonces, ese miedo viene preservado por un aspecto motivacional. ¿Cuál es ese aspecto motivacional? Ese aspecto motivacional es la prevalencia de tu vida, ¿ok? Lo mismo pasa cuando nosotros no queremos exponernos bajo este contexto de la pandemia, ¿sí? Muy bien. Y continuamos con el conocimiento de las emociones básicas. Las emociones básicas tenemos el miedo, el cual lo podemos mostrar mediante peligro, aquella inseguridad, de repente incertidumbre, qué nos pasará si salimos, la sorpresa, ¿no? Desconcierto, ¿no? También al inicio había muchas personas que venían a consulta y de pronto decían, no, señorita, no me puedo adaptar a esta nueva situación, me siento desconcertada, ¿no? Entonces, todo tiene un proceso. Aquel proceso que tenemos que respetar, porque no nos podemos saltar pasos y simplemente negar, ¿sí? ¿Ok? Una aversión también es una emoción, un disgusto a aquella persona que inhibe, que repela, que simplemente no acepta ciertas cosas o actividades, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que tiene mucho aversión de repente excesiva, hablamos del excesivo, aversión a algún lugar, alguna persona, algún alimento, etc. La ira, que es mediante el enojo, el resentimiento, furia, aquellas personas que se muestran irritables, ¿no? Aquellas personas que constantemente de repente nosotros tranquilamente, buenas tardes, buenas noches, y esta persona de pronto no nos contesta de una forma adecuada, ¿no? Esta persona se encuentra irritable, también está pasando por una emoción que parte dentro de la emoción se disgrega de la ira, ¿sí? La alegría, ¿no? Estar felices de manera eufórica por algún bienestar que hemos presentado, ¿verdad? Y la tristeza, que es la pena, la soledad, o aquellas personas que también mucho se enfocan de manera pesimista en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que al momento que vemos noticias, pues no, esto no va a pasar, ya el COVID-19 ya esto está perdido, todos nos vamos a enfermar. Eso también es una emoción, ¿sí? Es de un tema de la tristeza, ¿no? Parte de ahí el pesimismo. Muy bien. La gran pregunta que muchas personas se hacen es, ¿desde cuándo experimentamos las emociones? Pues desde muy pequeños, desde que nacemos, desde los 0 meses de nacido, desde el primer día que nacemos, pues experimentamos emociones. Estas emociones se vienen representadas mediante el llanto, mediante cuando un niño también evita la mirada, ¿ok? Si bien es cierto, los bebés de meses no pueden caminar o tener una movilidad autónoma, pero lo que sí pueden es evitar mirada. ¿Qué pasa cuando identifiquemos nosotros o los que son padres, ¿no?
Identifiquen qué pasa cuando tu niño tú le enseñas el juguete A o el juguete B y de pronto mueve la mirada y prefiere mirar a uno. Entonces, él está generando alguna emoción de disgusto ante ese juego, ¿no? Hasta ese juguete que estamos presentando, ¿no? Y pues también cuando los niños expresan sus emociones, cuando a veces decimos como papitos, de repente, a ver, mi niño hoy día está muy inquieto, está por aquí, está subiéndose a la cama, está subiéndose a la mesa, de pronto juega con el barro, agarra el celular, etcétera de comportamientos que también indicarían una demostración de esta emoción que sería la alegría, ¿no? De manera eufórica, ¿no? Más adelante, si bien es cierto, nosotros, bueno, los niños presentan diferentes emociones, pero no tenemos que mutilar estas emociones, sino más bien empezar a validarlas. Y vamos a aprender esto más adelante, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué es importante conocer y manejar nuestras emociones? Bueno, el manejo de las emociones, hace un reconocimiento y designación a esto. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona está presentando, por ejemplo, un temor excesivo, un presunto aislamiento excesivo, pues necesitamos darle un nombre a esto. Porque ¿qué pasa si nos pasamos X días presentando este aislamiento y no lo identificamos y le damos una designación que corresponde? Para poder trabajar ante cualquier conducta, ante cualquier aspecto de nuestras vidas, debemos darle un reconocimiento y designación con su nombre, ¿sí? Para poder trabajar. ¿Qué pasa? Ah, sí, ahorita me estoy aislando porque estoy sintiendo miedo. De pronto estoy gritando porque estoy enojada, ¿sí? Esto es muy bueno, ¿ok? Además, vamos a diferenciar al momento que conocemos nuestras emociones y manejamos, diferenciamos los sentimientos y las acciones. ¿Qué quiere decir, no? Muchas veces las personas de pronto se les hace un hábito, ¿no? Aquellas personas que son irritables, se les hace el hábito de contestar mal. Y cuando todo esto tuvo un inicio de una emoción por algún contexto, ¿no? No nos irritamos de la nada, no sentimos euforia de la nada, sino todo tiene un contexto, ¿no? Nosotros estamos, como humanos, estamos emergidos al ambiente, estamos conectados, somos seres sociables, entonces necesariamente nos limitamos a un contexto y vemos esto y podemos diferenciar a partir de autorregulación emocional y a poder conocer nuestras emociones y después de conocerlas, aprender a manejarlas, ¿sí? Así también una expresión adecuada. ¿Y qué quiere decir una expresión adecuada? Una expresión adecuada es, por ejemplo, ¿nos sentimos tristes? ¿Está bien, por ejemplo, llorar? Sí, está muy bien llorar. Está muy bien llorar, pero nos vamos a pasar en el trabajo llorando, nos vamos a estar llorando en el carro, vamos a estar llorando todo el momento, ¿ok? Vamos a aprender a expresar esta emoción y al momento de aprender a expresarla, nos ubicamos en el espacio. ¿Qué quiere decir? Que todo tiene un momento, ¿sí? Tiempo y espacio, todo tiene un momento. Si en estos momentos de repente he tenido alguna mala noticia, ¿no? Tenemos que dejar fluir estas emociones, pero no tenemos que expresarlas a todo nivel, ¿ok? Porque nosotros también tenemos dentro del manejo de las emociones parte es saber expresarlas. O por ejemplo, aquella persona que está enojada, aquella persona que presenta mucha ira, pues esta persona tiene de repente, bueno, sí, tengo ira, después de haber reconocido y le hemos dado una designación a esta emoción que estamos presentando y sabemos la diferencia entre
en una acción de hábito y una emoción, pues la expresamos de forma adecuada. Esta persona que se siente irascible, pues entonces se siente con mucha ira, de pronto, bueno, ya no necesitamos gritar tanto, ¿no? Ya aprendemos a no gritar tanto, poco a poco, ¿sí? Una perspectiva positiva. Esto es muy importante también dentro del manejo de las emociones y el conocimiento. Esta perspectiva positiva nos permite saber que esto es un escalón más de nuestra vida. No es un escalón llano, permanente, sino más bien es un escalón hacia otra actividad, otro comportamiento que nosotros podamos desarrollar, ¿sí? Nos anclamos justamente al tema, de repente si tenemos mucho miedo, en un tema de supervivencia, ¿sí, no? Pero tenemos una perspectiva positiva de esta emoción. Y algo muy importante también, que es al momento, que surge al momento de conocer y manejar las emociones, pues es esa empatía hacia los sentimientos del otro, ¿sí? Vemos una persona triste, tiene la emoción de la tristeza, efectivamente, entonces lo que hacemos es entender a esta persona. Pero ¿qué pasaría si es que yo no sé manejar mis emociones? No voy a poder entender, ¿sí? Muy bien. Ahora empezamos con este gran tema de autorregulación emocional después de haber conocido cuál es el contexto de las emociones. Y pues la autorregulación emocional es la capacidad de dirigir y manejar emociones de forma eficaz, donde le damos lugar a una homeostasis emocional, efectivamente. Y por supuesto evitamos respuestas poco adecuadas, respuestas comportamentales, ¿no? Y respuestas también no comportamentales, por ejemplo, ¿qué me pasa por mi mente? ¿Cómo me estoy sintiendo? Hay muchas personas que de pronto pasan la vida sonriendo por aquí, por allá, y de pronto en el interior, a nivel de pensamiento, pues tenemos ideas irracionales que más adelante también vamos a conocerlas, ¿sí? La regulación cognitiva. Pues para tener una autorregulación emocional necesitamos hacer una reevaluación cognitiva. ¿Qué quiere decir? Vamos a modificar el proceso del surgimiento de la emoción. Este es un antes de. ¿Cómo modificamos este proceso? ¿Qué quiere decir? Si ya identificamos que, por ejemplo, tengo mucho temor a X cosa, pues entonces nos anticipamos a este evento, a este contacto, y pues identificamos que debemos tener otra conducta. Y ahí interviene la modulación, que es la respuesta del individuo, ¿sí? Antes de poder, si bien es cierto, de repente vamos a estar en mucho contacto con aquella cosa que nos dé miedo, nos dé de repente ira o excesiva, a una euforia, ¿no? Entonces tenemos que saber las diferentes formas de poder hacer una buena autorregulación emocional. Ya sabemos que es reevaluación cognitiva y una modulación, con una respuesta eficaz del individuo ante esta emoción. ¿Ok? Continuamos. La autorregulación emocional tiene principios, ¿sí? Que es la anticipación regulatoria, es saber qué nos está pasando, podernos entender, de marcar esta realidad que nos conecta con nosotros, ¿no? Nosotros no podemos andar negándonos que de repente tenemos miedo, presentamos tristeza o presentamos alegría por diferentes cosas que nos somete el ambiente, pero necesitamos anticiparnos a esto, ¿sí? Y posterior a eso vamos a hacer una referencia regulatoria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que yo tenga miedo al salir a la calle, un miedo excesivo, hablamos del miedo excesivo, ¿es bueno o es malo? Vemos el aspecto positivo o negativo de esta emoción. Esa es la referencia regulatoria que nosotros
cada uno de nosotros tiene que hacer como parte del proceso de autorregulación emocional, ¿sí? Y un enfoque regulatorio. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo prevengo yo a no tener este exceso de pensamientos y de emociones a lo largo del proceso de mis días, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo prevengo? Ah, hago esto. O de repente, bueno, tengo miedo, eh, si de repente necesito ayuda, pues la pido. Alguien que vaya a mi costado, que me permita tener un punto de anclaje de seguridad. Eso es algo muy importante referente a las emociones, ¿sí? Ok, continuamos. La autorregulación emocional, hay puntos muy importantes para poder iniciarla, ¿sí? Tenemos que seleccionar la situación. Nosotros, los psicólogos, cuando trabajamos, no nos basamos en un contexto en general o en diferentes momentos, sino seleccionamos una situación, ¿sí? Seleccionamos esta situación y enseñamos a que las personas puedan aceptarla. Las personas tienen que aprender a aceptar esta situación, lo que produce esta emoción. Una vez que ya aceptemos esta emoción, validamos no solo lo que nosotros podamos sentir y nos sentimos bien, ¿no? De repente me siento muy triste, pero bueno, acepto que estoy triste y pasamos ese proceso de la emoción de la tristeza. Posterior a eso es muy importante poder adaptarnos a un cambio. Percibimos que no podemos tener esta emoción de forma constante, de forma eh, eh, frecuente en nuestros días, ¿verdad? Y pues posterior a eso hacemos un cambio cognitivo, ¿no? El por qué me pasa esto, qué hago, qué puedo hacer, ¿no? Ciertas preguntas que van a ser refutaciones a nivel cognitivo y van a poder modificar nuestro pensamiento, ¿sí? Lo que conduce a una emoción. Bueno, ahora vamos ya finalizando la autorregulación emocional. Vamos a hablar sobre las estrategias para la regulación emocional en cuanto a niños, ¿sí? En cuanto a niños, tomando la situación, el contexto actual que es la pandemia, el COVID-19, que a todos nos tiene preocupados, algunos niños no se han adaptado a este aislamiento social, algunos niños presentan de repente alguna tristeza también, porque muchos niños se han alejado de algunos seres que quieren, de sus abuelos, de sus tíos, etc. Entonces, es importante nosotros o los padres poder acoger con calma las reacciones de la emoción. Necesitamos acogerlas. Podemos acogerlas de manera verbal, diciéndole, hijito, hijita, yo te entiendo, o de manera de contacto, ¿no? Con un abrazo, de repente no puedo comunicarme con mi hijo, un abrazo, una contención emocional adecuada. Posterior a eso necesitamos validarlas, ¿sí? La vamos a validar. Mi hijito tiene de repente miedo al tema del COVID-19, pues entonces acogemos con calma esta reacción. La validamos y después le enseñamos a expresar. No solamente tenemos que validar y simplemente acoger, sino, ay, sí, hijita, te entiendo, hijito, hijita, te entiendo, estás teniendo miedo, quizá, de repente no entienden, o estás, sí, mi amor, bueno, entonces, dime cómo te sientes, dime qué sientes, ¿no? Comunicar sus preocupaciones. De repente hay niños que en la actualidad ha aumentado la frecuencia de niños que se están orinando en la cama. Este es un indicador muy importante de la emoción del miedo también, ¿no? Presentan algún temor, se orinan en la cama, etcétera, de aspectos comportamentales donde nosotros podemos observar que un niño está presentando una emoción. ¿Ya? ¿Ok?
Y también evitamos la sobreexposición de las noticias, ¿sí? Nosotros como papitos tenemos esa tarea muy importante de poder direccionar y dirigir qué es lo que ve y qué es lo que hacen nuestros hijos, ¿no? Entonces tenemos que evitar esa sobreexposición de aquellas noticias que hacen que nuestro niño se preocupe o tenga un mayor temor, etc. Posterior a eso vamos a conducir de manera paulatina esta emoción. ¿Qué quiere decir? No esperemos que nuestro niño de pronto, hoy día le dije, ya te entiendo, me expresó sus emociones, le enseñé de repente a decir, mira, ahorita sí, yo te entiendo, etcétera, de cosas, le enseñé a que aquí está seguro dentro del hogar, que no va a pasar nada, que no se preocupe. Pero al día siguiente, nuestro niño de repente va a presentar la misma emoción. Entonces nosotros tenemos que ser muy pacientes y poder conducirla de manera paulatina esta emoción. No de la noche a la mañana va a poder cambiar, ¿sí? Y le enseñamos cómo él va a poder conducir, ¿no? Nosotros siempre tenemos que estar de su lado, de su mano con él. Así también vamos a mantener rutinas con nuestros niños. Si es que, por ejemplo, antiguamente nuestros niños salían al colegio y ahora no lo hacen, pues ellos se acostumbraron a esta rutina. Posiblemente las horas de colegio en algunos niños ha disminuido. Es importante que, eh, por ejemplo, ¿no? En las tardes también tenía clase, entonces, bueno, me pongo a repasar eh, con el cuidador, ¿no? No solamente el padre, de repente ustedes están cuidando a alguna persona, algún niño, algún ahijado, etcétera, ¿sí? Necesitamos nosotros como adultos transmitirle seguridad. Si bien es cierto, nuestros niños no van a hacer un paso a seguir como nosotros los adultos que tenemos un mayor nivel de entendimiento, ¿no? A nivel verbal, ¿no? Persona a persona, pues es muy importante aquella transmisión de seguridad que nosotros le podamos dar a nuestros niños. ¿Sí? Eso va a hacer que esta persona, este niño, va a sentir un punto de apoyo, no va simplemente, um, de pronto le pasó algo, tiene mucho miedo, comienza a llorar o se enojó por algo también, ¿no? Pasa que hay también un aumento en los berrinches, ¿no? Y de pronto nuestro niño presenta el berrinche y nosotros, oye, pórtate bien, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos diciendo, oye, pórtate bien? Estamos no validando esas emociones que de pronto está sintiendo nuestro niño. Si bien es cierto, es algo que tenemos que aprender a manejarlo y de pronto no significa que nosotros tampoco vamos a hacer, ay, no, no le puedo hacer caso porque si no se va a acostumbrar a que cada vez que llore, yo voy a estar ahí. No, es muy importante que, por ejemplo, yo me pueda sentar a un costado de él, ¿no? Y decirle, sí, darle un abrazo, tomarnos nuestro tiempo de poder comunicarnos con él y que él pueda entender y procesar esa emoción. Ellos aún no autorregulan se autorregulan solos emocionalmente. Pero acá es donde inicia esta autorregulación emocional como humanos que tenemos, como adultos, que ahora ya... Entonces, si es que de niños no hemos tenido una buena regulación emocional por parte de nuestros padres, cuidadores, pues a futuro nosotros mismos no lo vamos a poder desarrollar de una manera rápida, ¿no? De repente, con ciertas estrategias en el camino, vamos a poder desarrollar. Bien, es muy importante también alternar actividades, ¿no? Los niños también, cuando hay rutinas excesivas, ¿no? Nos levantamos, comemos y de pronto no hay nada nuevo, los niños empiezan a mostrar cambios a nivel comportamental, ¿no? Muestran a veces excesivo llanto, de repente están constantemente queriendo llamar tu atención, ¿no? Entonces es muy importante programar diferentes actividades a nivel de familia y poder cumplirlas en conjunto, ¿no? Siempre hay una persona en el hogar que pues se conecta mucho más con este niño, ¿no? Entonces, esta persona tiene un trabajo muy importante, de poder alternar actividades, ¿no? De repente, hoy día jugamos a
a pintar, mañana jugamos otra cosa, ¿no? Porque nuestros niños se comunican jugando, ¿no? Nosotros no pedimos que nos diga todo verbal. Un niño es importante que nos diga todo a nivel de juego, ¿no? Y nuestros niños aprenden jugando, no aprenden cómo las personas cumplimos diferentes roles en la sociedad mediante el juego, ¿sí? Y pues también permitimos la expresión de emociones mediante el juego, cuentos y los dibujos, ¿sí? Es muy importante. Este niño está sintiendo un excesivo temor, por ejemplo, ante el COVID-19, ¿qué hacemos? Le contamos un cuento. No había una vez, sí, pero bla, 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 bla. Y de pronto, cierto día, eh, todas las cosas mejoraron. Le estamos dando un punto de seguridad donde él va a decir, sí, ¿no? Va a reflexionar, ¿no? Sí, va a mejorar todo, ¿no? Sí, ya no voy a tener mucho miedo. O de repente ese contacto, ¿no? Que él, como le decimos muchas veces, el COVID-19 está en el aire. De pronto, no quiero salir a la calle, no quiero salir a la calle. Y por alguna u otra razón necesitamos sí o sí salir a la calle con este niño y no permite que lo saquemos a la calle. Entonces, ¿cómo lo acercamos a esta realidad que tenemos? Es mediante un dibujo. Ok, hijito querido, vamos a dibujar a este virus que ha venido. Ok, vamos a dibujarlo juntos. No, mamá, pero de repente me va a comer, me va a hacer algo. No, vamos a dibujar. De repente hacemos un puntito en la participación primera, ¿no? Que intentamos incluir la expresión de las emociones. O también se hacen actividades de colores, ¿no? Con los niños hay un trabajo hermoso, ¿no? Por ejemplo, que los niños comiencen a pintar. ¿Cómo es cuando te sientes feliz? Y le dejas la gama de colores, y ellos agarran un color y lo pintan. Es muy importante eso, ¿sí? Y bueno, también muy importante para la regulación emocional de los niños es el autocuidado como cuidadores. Nosotros, en algún momento que tenemos la relación con algún niño, es muy importante nosotros tener ese manejo emocional con nosotros mismos. No podemos, como al inicio indicaba, no podemos trabajar hacia otra persona si es que nosotros mismos no nos regulamos emocionalmente, ¿sí? O de repente trabajaremos un día y al día siguiente, si nosotros no sabemos regularnos, y al día siguiente me enojo de manera irascible con mi hija, ¿no? Entonces tenemos que aprender y hacer una conducta habitual en nosotros, la autorregulación emocional, ¿sí? Bueno, también viene sometiendo este virus COVID-19 a las personas adultos mayores, ¿no? Las personas adultos mayores vienen sintiendo la soledad, la ansiedad, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? El excesivo pensamiento al futuro. Por ejemplo, pensamos, no nos va a ir bien, va a ser, ¿no? De manera fatalista, ¿no? Entonces también nos frustramos, nos aburrimos, ¿no? Los adultos mayores se aburren, tienen miedo, desesperanza, o también algunos se sienten molestos, ¿no? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Esto no era, no, yo tenía planeado muchas cosas, de repente viajar, hacer diferentes actividades, entonces es muy importante que nosotros podamos acoger también con calma estas emociones, ¿no? Como hijos también aprender a validarlas, ¿no? De repente tiene mucho enojo, bueno, validamos este enojo, entendemos, hacemos que esta persona exprese y comunique sus preocupaciones, ¿no? No podemos simplemente dejar que pase, sino, ¿qué pasó? Con preguntas, justamente, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, ya nos comunicamos mejor con un adulto mayor, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Pero por qué? Ok, entonces tú te estás sintiendo de repente un miedo, ¿no? Una frustración, una desesperanza, una rabia, ¿no? Una vez más evitamos la sobreexposición de noticias. Muchas personas están en excesivo contacto con las noticias, ¿sí? Conducimos paulatinamente esta emoción, que quiere decir, la validamos y pasamos este proceso de cada vez vamos a poder aprender a manejar.
vuelvo a recalcar que la autorregulación emocional no es simplemente tapar esta emoción y ya, y no sentirla. Por lo contrario, es aprender a convivir con esta. Aprendemos a convivir con esa emoción y la hacemos adaptativa al ambiente, o sea, la hacemos como un proceso, ¿sí? En los adultos mayores es muy importante enfocarse en las rutinas de sueño y la alimentación, es muy importante. ¿Cómo vemos cuando una persona tiene un cambio también a nivel emocional? Es cuando de repente de su rutina de sueño que era de 8 horas, de pronto pasó a 3 horas, ¿no? O también cuando una persona deja de comer, ¿no? ¿Qué está pasando con esta persona, con este adulto mayor, ¿no? Es muy importante en los adultos mayores también la actividad física y mental. No solamente hacer ejercicio, sino también poder hacer actividades, lecturas, trabajos a nivel de dibujo también es muy importante, ¿no? Trabajamos ahí también la mente, ¿no? El pensamiento, la cognición. Y recordamos estrategias y experiencias pasadas. Tenemos una gran ventaja con los adultos mayores, que es que ellos han pasado por diferentes experiencias, por diferentes situaciones, y pues ya saben cómo han actuado en cada situación, ¿sí? Entonces, le indicamos, por ejemplo, ¿no? Cierta vez sentiste tristeza, ¿no? ¿Qué pasó? Me sentí muy triste porque me pasó esto, bla, 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 bla. Entonces, identificamos esta, esta acción pasada y la ponemos como ejemplo en el presente, ¿no? La llevamos al presente y hacemos como ejemplo. Cuando ocurrió esa emoción de tristeza, ¿fue para siempre? ¿Te sentiste así de forma permanente? No, sí, no lo sé, dependiendo sea el caso. Si me responde no, no fue permanente, bueno, entonces le hacemos recordar aquellas estrategias. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hiciste? ¿Qué es lo que hiciste cuando te sentiste triste? Bueno, de pronto salía al parque, me reunía con mi familia, me comunicaba con mi amiga, no lo sé, etcétera, de actitudes que un humano puede tomar en cuenta para también pasar esta emoción, ¿no? Y también nos fijamos en aquellas experiencias pasadas, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros recordamos o qué estrategias aplicamos y no aplicamos, ¿no? Entonces es muy importante la regulación emocional, ¿sí? Acá hay una guía rápida que es muy importante poder practicarla en cada uno de nuestros hogares, que es que cuenta de 5 pasos, ¿no? ¿Qué pasa que si es que yo tengo un excesivo pensamiento de miedo, ¿no? Ay, tengo miedo, no quiero salir, si viene, no quiero ni recibir llamadas, no tengo miedo. Entonces avisamos este temor hacia un tercero, ¿no? Es muy importante poder comunicar esta emoción, ¿no? Yo tengo miedo a tal persona, a la persona que tengamos más confianza, lo avisa, ¿sí? Posterior a eso, nombramos de manera autodidacta nosotros mismos, decimos, me doy cuenta que tengo miedo por tal motivo, me doy cuenta que tengo pena por tal motivo. Al momento que nombramos, pues nos conectamos con esta emoción que forma parte de nosotros, ¿sí? Vamos a hacer la respiración adecuada, que es un momento donde hacemos el proceso de la emoción. Más adelante, mi colega Kelly va a desarrollar ese tema de técnicas de respiración. Vamos a aprenderlo de manera más profunda. Respiramos, de repente 3 veces, inhalamos. Muchas veces se hace de repente inhalamos 5 segundos, exhalamos 5 segundos, nos conectamos a tierra. ¿Qué quiere decir? Identificamos que acá hay un pensamiento desagradable, ¿no? Me doy cuenta de que, muy bien, hay un juicio propio, ¿sí? Y hay un pensamiento desagradable que tiene que pasar.
y sentimos, ¿qué quiere decir? Nos conectamos con lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Como muchas veces también se aplica la técnica de los 5 sentidos, ¿no? Nos direccionamos y visualizamos y nos conectamos con las cosas que nos rodean, ¿no? A veces pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, si es que un hogar está presentando una pelea, un desarrollo disfuncional de esta dinámica de familia, pues lo que hacemos es observamos, si bien es cierto, no es muy agradable, pues yo no voy a querer estar, ¿no? Me conecto con alrededor positivo, ¿verdad? Entonces, poco a poco vamos a conectarnos a a esta realidad y a esta emoción, ¿no? Pero tenemos que hacerla adaptativa de forma positiva hacia nosotros. Tenemos que cuidarnos de forma constante, mañana, tarde y noche, ¿sí? Ok, bien. Finalizando la autorregulación emocional, vamos a pasar a mi colega Kelly que pueda hablar sobre las técnicas de respiración que justamente se usan en esta guía rápida, ¿sí? Para la desactivación emocional. Ok, pasamos con nuestra compañera Kelly. Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos. Al finalizar vamos a hacer las preguntas respectivas. Los participantes van a poder hacer sus preguntas respectivas. Momentáneamente vamos a continuar con el segundo tema de esta capacitación virtual, conocimiento de nuestras emociones con las técnicas de respiración por Kelly López. Muchas gracias. Brenda, ¿me confirmas si me escuchas? Sí, sí te escucho, Kelly. Ok, gracias. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Kelly López y vamos a ir secuenciando este taller muy interesante que es acerca de conocer nuestras emociones. Para ir cerrando un poco lo que mencionaba mi colega, las emociones deben ser consideradas como adaptativas y en algunas circunstancias como desadaptativas. No hay que considerarlas como buenas o malas o positivas o negativas, ¿no? Porque el valor que le damos a la alegría y a la sorpresa debe ser el mismo que le damos a la tristeza y al miedo, ¿no? A veces cuando vemos a una persona triste o a una persona llorar, inmediatamente, no, tranquilízate, tranquilízate, cálmate, ¿no? Y le damos como que un valor negativo o menor a lo que es la alegría, ¿no? Pensamos y hemos aprendido de que estar bien es lo correcto, que estar alegres está bien, pero que está mal estar tristes o tener miedo o estar enojados. Sin embargo, debemos darle el mismo valor a todas las emociones porque todos siguen siendo emociones y tienen el mismo valor por igual. Listo. ¿Qué pasa cuando una emoción se incrementa demasiado? Las emociones tienen la característica de ser muy intensas, pero también son cortas en el tiempo, ¿no? Si estamos enojados, podemos estar muy enojados por alguna situación, pero no significa de que esa molestia o esa cólera que tenemos se va a prolongar por todo el día o por toda la semana, no, es algo muy rápido. Pero ¿qué pasa cuando la ira se incrementa demasiado? Entonces ya ahí podemos considerar a la ira como desadaptativa. ¿O qué pasa cuando nuestro miedo ya se prolonga en el tiempo? Entonces ahí ya podemos considerar la emoción del miedo como una emoción desadaptativa. Las emociones son adaptativas porque, por ejemplo, ¿no? Estar felices es adaptativo porque nos ayuda a buscar circunstancias similares que nos puedan producir la misma emoción. ¿Qué pasa con la ira? La ira nos menciona o nos comunica de que hay algo que nos está molestando y de que tenemos que utilizar algunos recursos que hemos utilizado antes para poder solucionarlo. Igual con el miedo, ¿no? Tenemos miedo y nos avisa de que hay algo que nos pone en peligro. Entonces, inmediatamente nosotros tratamos de salvaguardarnos utilizando algunas estrategias. Y igualmente con la sorpresa, ¿no? Entonces,
podemos decir de que una emoción se convierte en desadaptativa cuando se incrementa. ¿Y qué pasa cuando una emoción se incrementa? Un miedo intenso por muchos días, por muchas semanas. Entonces puede producir consecuencias negativas en nuestras relaciones interpersonales, a nivel personal, nos pone tristes, es demasiado intenso y no nos permite relacionarnos de manera adecuada. A ver, como no quiero hablar sola, voy a pedirles de que puedan escribir. En esta imagen podemos ver a un señor tocándose la cabeza, haciendo gestos bastante molestos, parece que tiene bastante demanda de trabajo, ¿no? ¿Qué podemos pensar de esta persona? ¿Cómo se siente? ¿Pueden escribirlo? A ver, voy a ir leyendo. No quiero hablar sola. Bueno, aquí me han mandado. Si podrían escribirme, no me sentiría. Gracias, Michael. Estresada, exactamente. Es una persona que se siente estresada. Imagínense si antes nos sentíamos estresados, preocupados, exactamente. Gracias, Brenda, por participar. Si antes en el trabajo o en los estudios nos sentíamos estresados, ¿cómo era nuestra manera de poder autorregularnos, no? Decíamos, por ejemplo, ya va a ser hora de salir, ha sido un día exactamente estresado por el trabajo. Gracias, José. Entonces, ¿qué decíamos? Ya va a ser hora de salida, hoy día no ha sido un día tan bueno, pero tal vez voy a llegar a casa, hay una reunión con toda mi familia, entonces voy a estar más tranquilo, o tal vez coordinábamos algunas salidas con nuestra familia o con nuestros amigos para encontrarnos, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podíamos regular nuestro estrés, nuestro malestar. Pero, ¿qué pasa en situaciones de pandemia por la que estamos atravesando ahora? ¿No? Tenemos un trabajo en casa, donde tenemos hora de entrada, pero no tenemos hora de salida. Pueden ayudarse de estas imágenes. ¿Qué pasa si esta persona dice, ya, bueno, quiero relajarme viendo televisión? Entra a la televisión y lo primero que ve son noticias lamentables, noticias tristes, que nos dice de que muchas personas se están muriendo. Entonces, esto incrementa nuestros niveles de estrés, nuestros niveles de ansiedad. Igualmente con la segunda imagen, ¿no? ¿Qué estará haciendo la señora? Parece que está desinfectando. El miedo también de que estemos llegando a casa y tenemos que desinfectar todo para que no vaya a entrar el virus por ahí. Y la tercera imagen, ¿no? Parece una mamá que está haciendo un trabajo desde casa, pero tiene a sus 2 hijas. Entonces, estos niveles de estrés en pandemia y se incrementan de manera intensa. ¿Y qué es lo que nos dicen las recomendaciones que nos dan con respecto a eso? Que son muy buenas, por cierto, ¿no? Encontrar un espacio para hacer actividades que nos gusten, mantener contacto con las personas que queremos, hacer ejercicios que regula bastante el estrés y que todas esas recomendaciones están muy bien. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen una ansiedad generalizada, que tienen otros tipos de enfermedades que pueden desencadenar altos niveles de estrés? Entonces, para estas personas, o en general para todas las personas, Brenda, ¿podrías avanzar, por favor? Brenda, ya, gracias. Entonces, para estas personas, en general todas las personas podremos realizar este tipo de técnicas que nos van a ayudar mucho a disminuir los niveles de estrés en las técnicas de relajación. En esta oportunidad vamos a hablar de una específica. Brenda, ¿podrías avanzar, por favor? Ya, listo, gracias. Las técnicas de relajación son unas técnicas cognitivos conductuales que nos van a ayudar a poder relajar los diversos grupos de músculos de nuestro cuerpo, encontrar una zona y un espacio de tranquilidad para poder diferenciar cuando estamos tensos y cuando estamos relajados, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como estrés? El estrés es un conjunto de reacciones que presenta el ser humano
al exponerse a situaciones de tensión, especialmente cuando son situaciones abruptas, ¿no? Como la pandemia, por ejemplo. Un día estábamos en la calle, conversando con nuestros amigos, en el trabajo, todo bien, y el siguiente día dijeron cuarentena. Entonces, estos cambios abruptos generan respuestas en el ser humano con manifestaciones como agobio, preocupación, agotamiento, que pueden traer como consecuencia ansiedad, insomnio, dolor muscular, presión alta, etcétera, ¿no? El estrés es adaptativo hasta cierto punto, ¿no? A veces cuando tenemos que hacer entregar algún trabajo, por ejemplo, estamos estresados, pero sabemos de que tiene una consecuencia positiva y el estrés desaparece. Eso es un estrés positivo, adaptativo. Pero ¿qué pasa cuando las demandas se incrementan y nuestra capacidad como organismo ya no puede satisfacer estas demandas? Entonces ahí aparece un estrés negativo que puede traer consecuencias. En contraparte tenemos la relajación, que es una respuesta biológicamente antagónica a la respuesta del estrés y puede contrarrestar los efectos negativos del mismo. ¿Podrías avanzar, Brenda? Gracias. Bueno, aquí la técnica de relajación que vamos a trabajar se llama técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson. ¿Y qué es esta técnica? Vamos a ir viendo. Es una herramienta utilizada en situaciones de estrés, en situaciones de ansiedad, a través de ejercicios de tensión y relajación de los músculos. ¿Para qué nos sirve esta técnica? Con esta técnica aprendemos a regular sensaciones corporales y reducir la tensión muscular de manera más consciente. A veces pasamos mecánicamente, ¿no? En el trabajo, con situaciones en la casa, teniendo que hacer muchas cosas, y a veces sentimos que nuestro cuerpo empieza a tensarse, pero no somos muy conscientes de ellos. Pensamos de que eso es lo normal, porque ya se nos ha hecho como un hábito, ¿no? De que estar así. Sin embargo, con esta técnica nosotros vamos a aprender a diferenciar cuando nuestro cuerpo se pone tenso y cuando estamos relajados. También tenemos de que la relajación provoca una tranquilidad mental al suprimir progresivamente las tensiones musculares. ¿Puedes avanzar, Brenda? Gracias. ¿Cómo es el procedimiento? La técnica de relajación muscular progresiva tiene 3 fases. La primera es la fase de tensión, relajación, en donde vamos a ir tensando y relajando primero los músculos de la cara, los músculos de nuestro tórax, nuestros hombros, nuestro cuello, espalda, estómago, brazos, y luego la de nuestras extremidades inferiores. Como no tenemos las cámaras prendidas, no los vamos a poder realizar, pero aquí vamos a ir explicándolo para que puedan realizarlos en algún momento. Lo consideren necesario, o también para que vayan conociendo sobre esta técnica y puedan realizarlo en cualquier momento, ¿no? Esto es un entrenamiento realmente. Primero implica encontrar un espacio de calma donde no haya estímulos de ruido, encontrar una silla, especialmente, es recomendable eso, colocar nuestros pies en el suelo, no cruzarlos, no, poner los pies en el suelo, sentarnos derechos o apoyados en la silla y empezamos a relajar nuestros músculos. Primero con la frente, a ver, ¿qué dice? Arrugar la frente 5 segundos, presionando fuerte y luego relajar lentamente. Acompañado al procedimiento de tensión-relajación, podemos realizar un tipo de respiración abdominal. La respiración abdominal, a ver, eso podemos hacerlo después. Yo les voy a ir explicando. A ver, vamos a ir avanzando con esto. Luego de la frente pasamos a los ojos, en donde tenemos que abrir los ojos ampliamente durante 5 segundos y luego cerrarlos ejerciendo fuerza, 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 hasta que sintamos tensos y luego relajar despacio, ir soltando. Cuando vamos soltando, vamos sintiendo cómo se relajan nuestros músculos, igual con la nariz. Arrugar la nariz durante 5 segundos, fuerte, presionar fuerte, fuerte, y luego ir relajando suavemente. Luego pasamos a la boca. Sonreír ampliamente, tensando los músculos de la cara, y luego ir relajando. Ahí vamos pasando a la lengua. La lengua, los labios. Con la lengua es presionar la lengua contra el paladar, ejerciendo fuerza y luego relajar.
igualmente con la base de la boca, ¿no? Presionando la lengua con la base de la mandíbula y luego soltar lentamente. Con los labios, arrugamos los labios como para dar un beso, así, ejerciendo presión en los músculos. Y luego vamos soltando lentamente. Luego pasamos al cuello. Flexionamos el cuello al costado, 5 segundos. Luego lo llevamos para el otro lado, 5 segundos. Soltamos despacio. Luego llevamos el mentón hacia el pecho, 5 segundos. Si pueden realizarlo con los ojos cerrados, es mucho mejor para no tener estímulos visuales que nos puedan distraer. Luego igual con los hombros. Elevar los hombros presionando contra el cuello de esta manera, pero de manera intensa. Y luego ir relajando suavemente. Luego con las manos. Apretar los puños, tensarlos por 5 segundos, de esta manera, pero, a ver, sí. Así. No ejerciéndolo contra el hombro, sino en una línea como en L, ¿no? Con el antebrazo. Y relajarlos. ¿Puedes avanzar, Brenda? ¿Me escuchas? Creo que se fue. Brenda, ¿me escuchas? Sí, está pasando la diapositiva, ¿la observas? No, no lo observo. Ya, gracias. Luego igualmente vamos a hacerlo con los brazos, estirar los brazos, tensarlos, manteniendo el puño cerrado. Luego vamos a pasar a las extremidades inferiores, con las piernas. Estirar sentados, estiramos las piernas. Primero se estira una, levantando el pie hacia arriba, ejerciendo fuerza, presión, notando la presión como dice, y luego relajar. Los dedos de los pies también, ejercer presión hacia arriba, y luego relajar lentamente. Luego vamos con la espalda, colocar los brazos en cruz, así, y llevar los codos hacia atrás, ejerciendo presión, tensándolo, y luego relajar lentamente. Igualmente se lleva a cabo con el tórax. Inspirar y retener el aire durante unos segundos en los pulmones y expirar lentamente. Con el estómago igual, tensando el estómago, ejerciendo fuerza y luego relajar. Igualmente con la cintura. Vemos aquí en la imagen que la persona está en una posición de relajación, sentada en la silla, con los pies en el piso y con las manos en las rodillas. Aquí podemos ver que la cara la frunce, cerrando los ojos intensamente y luego va relajando lentamente. Igual con los brazos, las piernas, la espalda, el vientre y la cintura. ¿Puedes avanzar, Brenda? Bien. La segunda fase es una fase de repaso. Repasamos todos los músculos que hemos relajado desde el inicio, desde la frente, los ojos, la nariz, la boca, hasta que llegamos al último, que es la cintura y las piernas. ¿Qué logramos? Y la tercera fase es una relajación mental, que se puede utilizar música, una música agradable, con un ritmo bastante lento, o pueden ir recordando alguna experiencia agradable que hayan tenido, y de esa manera pueden llegar a una tranquilidad y luego regresar a las actividades que están haciendo, ¿no? Sentarse, darse cuenta y vamos observando cómo nuestros músculos se van relajando. ¿Qué se logra con esta? ¿Puedes regresar? ¿Qué es lo que logramos con esta técnica de relajación? Logramos disminuir los estados de ansiedad generalizados, relajar la tensión muscular y facilitar el sueño. También esta técnica podría realizarse antes de ir a dormir. Poder tener autocontrol sobre nuestras emociones y sobre nuestro cuerpo. Hay una investigación también que se realizó en Nueva York, en la Facultad de Medicina Albert Einstein, en donde mencionan de que la reducción del estrés con la técnica de relajación es muy beneficiosa para las personas
que tienen crisis convulsivas asociadas a la epilepsia. Entonces, estas personas realizan esta técnica cuando aparece algún indicador de que van a tener una crisis. Entonces lo realizan. Igualmente se practica toda la técnica de relajación en ciertos momentos del día y tienen un mayor autocontrol. Podemos decir de que las personas con epilepsia asociados a la enfermedad que tienen altos niveles de estrés porque no saben en qué momento van a tener una crisis convulsiva. Y a pesar de que tienen indicadores, a veces les preocupa mucho el lugar donde vaya a suceder. Entonces, practicar este tipo de técnicas les sirve mucho, especialmente a las personas de que no tienen una respuesta positiva ante el medicamento. ¿Sí? Bueno, le voy a dar pase a mi compañero Michael. Gracias por su atención. Y él va a hablarles acerca de técnicas conductuales en técnicas de terapia cognitivo-conductual. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? A ver, confírmeme si se me escucha fuerte y claro. Sí se te escucha, Michael. Gracias. Te escuchamos. Gracias. Bien, continuando con este taller, bueno, hemos aprendido muchas técnicas y hemos aprendido sobre qué son las emociones, ¿no? Bueno, dentro de este margen de lo que es el contexto COVID, tenemos una técnica que es, de cierta manera, muy utilizada en el campo de la psicología, que son las técnicas de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, podríamos decir que esta técnica es un tipo frecuente de habla, ¿no? Donde el terapeuta, de una forma estructurada, asistirá al paciente para que tome conciencia de sus pensamientos negativos, ¿no? Negativos, imprecisos, para que pueda evaluar y visualizar y responder de una forma más efectiva, ¿no? Esta herramienta es muy útil para tratar algunos trastornos de salud mental, ¿no? Entre los cuales podríamos mencionar la depresión, está también el estrés, trastornos alimenticios. En cuanto a adicciones, también podríamos ver lo que es el alcoholismo o el abuso de sustancias tóxicas, ¿no? Y bueno, esta técnica o terapia tiene variadas aplicaciones, ¿no? Y herramientas, en la cual podríamos mencionar la resolución de problemas, ¿no? La desensibilización sistemática, el juego de roles o roleplay, como se le conoce, la relajación y respiración, como lo acaba de mencionar mi colega Kelly, y justamente como cuando inició la ponencia, el autocontrol de las emociones, ¿no? O la regulación emocional. Bueno, dentro de estas técnicas que les voy a brindar y hablar algo general, porque netamente es una técnica que es netamente muy acompañado junto con el paciente, ¿no? A ver, continuamos. Bueno, la técnica que se va a utilizar ahorita, que les voy a hablar, es la reestructuración cognitiva, ¿no? Bueno, antes de poder abordar lo que es la reestructuración cognitiva, tengo que explicarles 3 aspectos psicológicos que están íntimamente muy relacionados, ¿no? Que son las emociones, que también es el pensamiento y el comportamiento, ¿no? Estos aspectos psicológicos son parte de un todo, quiere decir que es parte de nosotros mismos. Terminan generando conductas como respuesta a las emociones que a veces sentimos, y simultáneamente nuestras propias conductas o las conductas ajenas dan pie a nuevas emociones y
que nos generan unos pensamientos muy negativos, ¿no? Ante la situación, ¿no? Continuamos con las imágenes. Por ejemplo, lo que se va a abarcar básicamente acá es el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que vemos acá, podríamos interpretar ¿qué podrían interpretar de esa primera imagen? ¿Pueden escribirlo en el chat? José Rengifo menciona cefalea, estrés, preocupación. Brenda, John, preocupaciones, sobrecarga laboral, ¿no? Claro, eso es lo que podríamos evidenciar, ¿no? Un poco de estrés laboral o preocupaciones. El siguiente. Siguiente imagen. En esta imagen, ¿qué podemos interpretar? Claro, interpretamos lo que es el miedo, ¿no? Angustia también podríamos interpretarlo. Incertidumbre. Gracias, John. Siguiente. Bueno, en niños podríamos evidenciar o interpretar esta imagen como que vergüenza, ¿no? Ante algo que posiblemente hayamos hecho, ¿no? Una conducta. Siguiente. Aquí podríamos interpretar lo que es problemas tanto pueden ser familiares, podrían ser de pareja, ¿no? Siguiente. Bueno, acá lo que evidenciamos es nuestra contextualidad actual, que es el COVID, ¿no? En la cual nos genera totalmente muchos miedos e incertidumbre. Entonces, al ver todas estas imágenes, hemos podido interpretar de cierta forma y hemos recogido de los participantes distintas interpretaciones que ellos tienen, ¿no? Al ver estas imágenes. Entonces, en estos tipos de acontecimientos que hemos mostrado en estas imágenes, ¿puedes continuar? ¿No? Despacio, ahí no es. Retrocede, por favor. Ya. ¿No? A base de estos contextualidades o salen estos pensamientos, ¿no? El pensamiento, por ejemplo, que soy un fracaso, ¿no? Cuando estoy estresado y no rindo a mi 100% dentro de mi trabajo, solemos pensar, ¿no? Que este pensamiento, soy un fracasado o no sirvo. Siguiente. No sirvo de nada, ¿no? Ante una burla o un conocimiento muy bochornoso. Siguiente. ¿No? Me volverán a decepcionar. Siguiente. ¿Para qué voy a soñar, no? ¿No? Es un pensamiento que ahorita se tiene porque ya como está interrumpido nuestros planes, siempre este pensamiento es muy recurrente, ¿no? A cualquiera capaz de los presentes, capaz ha pasado por su cabeza, ¿no? En generarse más expectativas de sus proyectos futuros. Siguiente. El no debí salir, ¿no? El que es un pensamiento que recurre mayormente, a veces lo podemos evidenciar cuando alguien en casa, ¿no? Se puede haber infectado y a veces nosotros mismos podemos echarnos la culpa, ¿no? A todos estos tipos de pensamientos que les he mostrado van a tener un nombre muy especial, ¿no? En la cual la vamos a denominar, continuamos. Lo vamos a denominar creencias irracionales, ¿no? Dentro de estas creencias irracionales, ¿no? También existen los supuestos, ¿no? Que tiene una persona para que facilite la ocurrencia de ciertos sesgos y errores en el procesamiento de la información, ¿no?
Llamamos información al acontecimiento que hemos vivido, ¿no? Tales como, por ejemplo, ¿no? Cuando nuestra atención selectiva está presente, ¿no? Podríamos ejemplificarlo, por ejemplo, por así decirlo, vamos a atender solamente a ver solo nuestros fallos, nuestros errores, ¿no? Cuando netamente nuestra atención selectiva está solamente focalizada en nosotros mismos, ¿no? La memoria selectiva, en este caso, ¿no? Recuerdos que vienen inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, recordar solo las cosas negativas de nosotros mismos, ¿no? Nuestras cosas que simplemente son errores que a veces cometemos. También tendemos a sobregeneralizar, ¿no? Creer que si yo fracaso por ejemplo, fracaso en una exposición, nunca voy a tener éxito en la vida, ¿no? Ahí estoy generalizando. Pensamientos también dicotómicos, ¿no? Llamamos estos pensamientos dicotómicos porque o pueden ser buenos o pueden ser malos, ¿no? Un ejemplo es pensar que la gente podría ser muy buena conmigo, pero también siento que son malos conmigo, ¿no? De acuerdo a cómo es la interacción. Entonces, a ver, continuamos. Entonces, la reestructuración cognitiva consiste en que la persona identifique y cuestione justamente estas creencias irracionales y llenar la mente con otras más racionales, ¿no? Más positivas, más realistas, y que reduzca o elimine así las perturbaciones emocionales e incluso también algunas conductas que a veces generamos, ¿no? Causadas justamente por estas creencias irracionales, ¿no? Lo que debemos recalcar acá básicamente es que los acontecimientos que vivimos no son responsables de las reacciones o las reacciones o las emociones conductuales, sino que nuestras expectativas e interpretaciones de dichos acontecimientos y creencias son relacionadas con lo que ya nosotros hemos tenido de experiencia, ¿no? A veces algún acontecimiento que hemos vivido anteriormente, lo asociamos con una emoción, ¿no? Por ejemplo, una tristeza, ¿no? Nos separamos con alguien y lo relacionamos con la emoción de tristeza, ¿no? Y puede ser que más adelante vuelvas a suscitar este mismo acontecimiento y automáticamente esta emoción sale a resurgir, no lo vuelves a sentir. Siguiente. Bien, vamos a ejemplificar un poco para que me puedan entender exactamente cómo es esta interacción de estos tres procesos cognitivos, ¿no? Perdón, de estos tres aspectos cognitivos, ¿no? Por ejemplo, pongamos un acontecimiento de equivocarse al dar una opinión, ¿no? Entonces, ahí comienzan a venir nuestras creencias, ¿no? O supuestos, como podríamos decir, o sesgos, ¿no? Que soy un inepto, si cometo un error, los demás se darán cuenta de mi competencia, ¿no? Y estos son más aumentados, estos pensamientos son aumentados, ¿no? Como le digo, ¿no? También te vienen en conjunto con los pensamientos automáticos, como lo pueden ver en el esquema. Son estos pensamientos automáticos, como le digo, ya son recurrentes porque ya se ha pasado un hecho anterior, ¿no? Un acontecimiento parecido, ¿no? Y esos mismos pensamientos vuelven a resurgir en ese mismo momento, ¿no? Que nunca aprenderé la lección, por así decirlo. Vienen esos tipos de pensamientos, he defraudado a alguien, pensaré que soy un tonto, ¿no? Y estos pensamientos es justamente van a estar interaccionando internamente en nosotros con nuestras emociones, ¿no? Bajo este acontecimiento de poder equivocarme en dar una opinión, entonces me voy a sentir triste, me voy a sentir ansioso y inclusive también estresado, ¿no? ¿Qué conductas voy a demostrar acá? ¿O qué conductas voy a recurrir a hacer, ¿no? Voy a evitar dar nuevas opiniones a futuro, ¿no? No voy a querer hablar o no voy a poder explayarme en público, ¿no? Pero también dentro de eso, como lo había mencionado también mis colegas anteriores, hay una respuesta fisiológica, física, ¿no? En la cual a veces puede manifestarse como síntomas. En este caso, ¿no?
con tanta tristeza y ansiedad o estrés, ¿no? A veces puede haber una respuesta física de malestar estomacal, ¿no? Eso es como que esta sensación de asco que a veces se tiene cuando estamos muy nerviosos, que algunas personas capaz lo pueden tener, y es así como podemos ver ejemplificar el tema de la interacción de lo que es los pensamientos irracionales, ¿no? Ahora, vamos a adoptar este ejemplo con nuestra contextualizadora de COVID, ¿no? A ver, siguiente. Bueno, nuestro acontecimiento es el COVID, el virus, ¿no? Que lastimosamente está llevándose a algunos familiares nuestros. Pues, ahora veamos los supuestos y creencias que vienen en estos momentos, ¿no? Siguiente. ¿No? Siempre vienen estos tipos de pensamientos, ¿no? Que voy a infectar, me voy a infectar, mis hijos van a sufrir, voy a estar solo cuando uno está infectado y entra en confinamiento, ¿no? Siempre tiene este miedo. Ya tengo todos los síntomas, ¿no? Ya pueden decir, ¿no? Básicamente ya está estornudando, por así decirlo, y ya tiene este pensamiento, ya estoy con los síntomas, ¿no? ¿Qué pensamientos automáticos se activan? A ver, siguiente. ¿No? Viene estos pensamientos, soy un descuidado, ¿no? Porque, o merezco lo que me pasa, ¿no? Ya automáticamente ya nos estamos sentenciando con estos con otros más pensamientos, ¿no? Entonces, al tener estos tipos de pensamientos de esta contextualidad, ¿qué emociones podemos sentir, no? Siguiente. Angustia, ansiedad, ¿no? Fobia también podríamos generar. ¿Qué conductas también hacemos ahora? ¿No? Generamos la ingesta de medicamentos, ¿no? Sin una receta médica, sin una supervisión de un médico especializado, ¿no? Lo cual está prohibido en esta contextualidad. ¿Qué respuestas fisiológicas o físicas, ¿no? se presentan ante este tipo de contexto, ¿no? El dolor de cabeza, podría también mencionar lo que es el insomnio, ¿no? Inclusive hasta fiebre podría provocarnos estos pensamientos, ¿no? Porque nos centramos tanto que llegamos a un extremo de que ya nuestro cuerpo adapte estos tipos de pensamientos con nuestras respuestas físicas, ¿no? Continuamos. Bien. Entonces, para aplicar lo que es la reestructuración cognitiva, vamos a abordar tres pasos muy importantes, ¿no? Para poder aplicar esta técnica en nosotros, ¿no? Lo que primero vamos a hacer es, vamos a identificar los pensamientos inadecuados, ¿no? Siguiente. ¿Qué más? Vamos a hacer el cuestionamiento de los pensamientos y vamos a hacer la búsqueda de pensamientos alternos, ¿no? Dentro de esta búsqueda de pensamientos alternos vamos a buscar pensamientos positivos, ¿no? Que sean adaptables y nos ayuden a responder de una manera efectiva y de cierta manera disminuir la perturbación emocional que tenemos en ese momento. Siguiente. Bien. A ver, siguiente, dale. Bien, dentro del primer paso de lo que es la identificación de pensamientos, una técnica en la cual podríamos sugerir para poder hacer esta identificación es de que vamos a poder registrar nuestros diversos aspectos de nuestro comportamiento y emociones, ¿no? La identificación correcta de las condiciones por parte en este caso del paciente se recomienda ser muy entrenado con el terapeuta, ¿no? Tienen que trabajar continuamente este procedimiento para que el paciente pueda aprender a reconocer, ¿no? A identificarlo sobre todo, ¿no? El autorregistro continuado
a lo largo del tratamiento es una técnica que ayuda a que el paciente haga más consciente a estos pensamientos, ¿no? A que lo conozca. Porque si solamente lo trabajamos así en conversaciones, puede ser que en el momento del ejercicio el paciente sí pueda reconocer los pensamientos, pero se puede tener el error de que luego para la siguiente sesión haya perdido el ritmo que se desea, ¿no? Entonces, es por eso que se hace un registro, ya sea en un cuaderno o en una hoja, ¿no? Sobre este cuadro que les estoy mostrando, ¿no? En la cual se registra la fecha, el día y la hora, ¿no? Qué situación ha pasado, ¿no? ¿Qué sucedió, ¿no? Tratar de describirlo. Con quién y en dónde estuvo cuando cuando le pasó esto, ¿no? Esa perturbación emocional. ¿Qué pensamientos le vinieron en ese entonces? ¿En qué emoción mantenía durante ese proceso, ¿no? Estuvo triste, alegre, feliz, irritado, ¿no? ¿Y qué conductas habría generado, ¿no? Si tú, por ejemplo, si tuvo una emoción de irritabilidad, obviamente la conducta es que haya alzado la voz o que haya respondido impulsivamente, ¿no? hacia una situación. Lo importante dentro de para poder desarrollar este registro, es no confundir los pensamientos con emociones, ¿no? Si bien es cierto, las emociones son, básicamente nos regula y es muy característico en la cual nosotros podemos, verlo y reflejarlo en nosotros mismos, ¿no? Como ya, mi colega Brenda lo había mencionado al iniciar la ponencia, ¿no? También lo que se recomienda es puntuar en una escala de 0 a 10 la emoción, ¿no? Si en una situación que yo me encontré, me sentí triste, de 0 a 10, ¿cuánto has sentido triste, ¿no? Podríamos colocarlo un 8, o un 7, o un 9, o capaz si ha estado demasiado triste, no, le pongo un 10, ¿no? Es de acuerdo al criterio que el paciente vea conveniente, ¿no? Mostrar o registrar. Siguiente. Bien, en cuanto al cuestionamiento de pensamiento, tenemos dos tipos de cuestionamiento, ¿no? O sea, la verbal y la conductual, ¿no? En la verbal, mediante el análisis lógico y la consideración de la información basada en las experiencias previas del paciente, ¿no? Nos hacemos preguntas que ayudan a encontrar pruebas que apoyen al pensamiento activo en ese momento, ¿no? Ese pensamiento que nos está perturbando. Como por ejemplo, podríamos acá evidenciar, ¿no? He tenido alguna experiencia, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿no? Porque esa es la idea, que a nosotros mismos nos preguntemos. Que he tenido alguna experiencia o alguna información que indique que este pensamiento no siempre es cierto, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un pensamiento en la cual me considero que no rindo para cierta actividad, ¿no? Pero alguna vez durante toda la trayectoria de vida que uno tiene, alguna vez no ha rendido a su 100% en alguna actividad que ellos ya manejan, que nosotros mismos ya manejamos, ¿no? Esa es una manera de poder cuestionar, ¿no? O puede ser que haya cometido un error de algo, ¿no? Pero puede pasar, eso sí, pero netamente a generalizarlo y, ¿no? Y preguntarse, ¿no? De culparme de algo que no tengo control. Nosotros podríamos culparnos sobre, por ejemplo, esta contextualidad de COVID. Creo que no, porque nosotros simplemente es un virus que se ha expandido así en país hasta que llegó acá, pero no netamente nosotros hemos sido los causantes, ¿no? O qué hechos puedo anotar que reflejen una imagen más injusta, ¿no? Por ejemplo, si dicen que soy irresponsable, ¿no? Que algún otro acontecimiento que pueda reflejar o que evidencie que netamente eres irresponsable, ¿no? De esta forma nosotros podemos
debatirnos entre nosotros de manera verbal, ¿no? Hablándonos con nosotros mismos. En lo conductual, ¿no? Aquí el cuestionamiento se hace a través de experimentos conductuales, ¿no? Se somete a la prueba a la validez de estos pensamientos. Es decir, que vamos a realizarlo, vamos a preguntar a otras personas, ¿no? Hacer, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo miedo, por así decirlo, a estar a la oscuridad, ¿no? Vemos a otras personas si tienen ese mismo pensamiento, ¿no? Pero básicamente vas a encontrar o vamos a encontrar que la otra persona no tiene miedo a la oscuridad, ¿no? Capaz nosotros lo estamos asociando ese miedo o este pensamiento con un recuerdo, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Si mi mejor amigo o alguien a quien quiero tuviera este pensamiento, ¿qué diría, no? ¿No? Por ejemplo, en el COVID, en esta contextualidad, ¿no? Usted es una persona que ya tuvo COVID, ¿pensaría igual que una persona que todavía no tiene COVID? ¿Ustedes qué dirían? A ver, por el chat. Los participantes, a ver. ¿El pensamiento sería igual de una persona que tuvo COVID a de una persona que todavía no ha pasado el COVID? ¿Sus pensamientos serían iguales? Claro, no serían iguales, ¿cierto? Capaz de la persona que ya tuvo el COVID esté ya teniendo pensamientos en la cual poder actuar para un cambio, ¿no? A sí mismo, ¿no? Pero la persona que no ha tenido el COVID está propuesto a poder capaz vivir esa sintomatología, pero también de una manera más activa podría preguntar, ¿no? A otra persona que ya vivió y aconsejarse mutuamente, ¿no? Y bueno, de acá también obtener información, justamente ese es el cuestionamiento que ahorita en esta contextualidad se recomienda, ¿no? Buscar una información en fuentes muy confiables, ¿no? Porque ahorita se está evidenciando que las redes sociales, tanto el WhatsApp, el Facebook, se corren información en la cual a veces no son muy verídicas, ¿no? Tratar de buscar qué médico o qué laboratorio lo sustenta, ¿no? Le da más fiabilidad para poder usarlo como un recurso. Siguiente. Bueno, para buscar los nuevos pensamientos, ¿no? Vamos nuevamente a hacer otro cuadro donde vamos a registrar estos pensamientos para ver si vamos a validarlo o no lo vamos a validar. Y depende de esto, vamos a poder generar nuevos pensamientos que nos ayudarán de cierta manera, mejorar nuestras perturbaciones emocionales y las conductas que a veces se dan, ¿no? Por ejemplo, dentro del cuadro que les muestro, está en la columna tenemos la columna en la cual colocamos la situación, ¿no? ¿Quién, qué, cuándo y dónde, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en la situación? El estado de ánimo que se tuvo nuevamente allí, ¿no? Que sintió, ¿no? Hay que puntuar este estado de ánimo, ¿no? Podríamos, igual, de una escala de 0 a 10 o en porcentaje de 0 a 100%, ¿no? Y marcar con un círculo el estado de ánimo que quiere examinar, ¿no? Que quiere él tratar de disminuirlo. ¿Qué pensamientos nos vienen en ese entonces, ¿no? ¿Qué pensaba por la cabeza justo antes de que empezara a sentirse así, ¿no? Otros pensamientos que también han estado rondando mientras que estábamos pensando, qué imágenes nos venían en ese momento, ¿no? Igual, ¿no? Marcar el pensamiento más activo, el que es más latente, el que más nos perturba ese pensamiento, ¿no? De cierta manera, ahora acá en estas dos columnas que les voy a mostrar, vamos a colocar las pruebas que apoyan al pensamiento activo, ¿no? Ese pensamiento perturbador, qué es lo que lo sustenta netamente. Pero también vamos a encontrar, en otra columna, vamos a registrar las pruebas que no apoyan al pensamiento activo, ¿no? No me gusta.
Eh, y- a ver tu audio, por favor. Recordemos que tenemos que mantener apagados nuestros audios para poder seguir. ¿Qué tiene de malo, ah? Además... Gracias. Continuando, bien, tenemos los pensamientos alternativos, ¿no? O sea, los pensamientos que vamos a poderlos reemplazar, ¿no? ¿No? Escribir un pensamiento alternativo o equilibrado, ¿no? Igual hay que puntuar este pensamiento para ver qué tanto este nuevo pensamiento nos va a ayudar. Y nuevamente, nuevamente colocar o volver a evaluar el estado de ánimo que después de haber aplicado el nuevo pensamiento, vamos, qué tanto ya esta emoción o este estado de ánimo ya ha disminuido, ¿no? A ver, siguiente. Vamos a hacer de un caso, ¿no? De una persona de 68 años. Él nos describe, ¿no? En su situación nos coloca que él conduce el coche volviendo a casa de mi hija después de pasar el día con ella, ¿no? Con su marido, sus 2 nietos y mi mujer, ¿no? Bueno, en el estado de ánimo que evidencia esta persona, él menciona que sentía tristeza, ¿no? En este caso, él lo coloca en una de la escala de 0 a 10, le pone un 8. Ahora, ¿por qué le pone un 8? ¿Qué pensamientos han estado allí? Él menciona, se lo habrían pasado mejor si yo no hubiera ido. ¿Qué otro pensamiento también vino en ese entonces? No me han hecho caso en todo el día. Mis hijos y mis nietos ya no me necesitan, dice. Ahora, él ha buscado pruebas que apoyan este pensamiento, ¿no? Y él nos menciona, por ejemplo, antes disfrutaba atando los cordones de los zapatos de mi nieta Nicole, pero ahora se lo quiere atar sola, ¿no? Mi hija y mi yerno tienen su propia vida y no me necesitan para nada. Ay, mi nieta de 15 años se ha ido a las 7 de la noche con sus amigos, ¿no? Para él, estas son las pruebas que apoyan este pensamiento activo, ¿no? Estos pensamientos que él ha reflejado en los pensamientos que le acabo de mencionar. Ahora, ¿qué pruebas que no apoyan al pensamiento activo nos menciona el paciente, ¿no? Él dice, Bill me ha pedido consejos sobre una habitación que quiere añadir a la casa. Si se dan cuenta, este pensamiento, o sea, esta sustentación no se refuta con el pensamiento de que con el primer pensamiento, ¿no? Que se le habrían pasado mejor sin él, ¿no? Si se le hubieran pasado mejor sin él, entonces su yerno no le hubiera pedido este consejo, ¿no? Para añadir algo en la casa. La otra prueba que no sustenta, dice, mi hija me ha pedido que mirara unas verduras del huerto que se estaban muriendo y le he dicho, que necesitaba más agua. En este caso, acá esto refuta de cierta forma al pensamiento de que no han hecho caso en todo el día, ¿no? De lo que él mencionaba. He hecho reír a Nicole muchas veces a lo largo del día, ¿no? Eso refuta un poco a ese pensamiento de que sus hijos y su nieta no lo necesitan. Entonces, él, con tanto estos análisis, él ha generado unos pensamientos alternos, ¿no? Se le ha enseñado, se le ha explicado de cierta manera cómo él puede generar generar pensamientos alternos para poderlos reemplazar a los que ya ha tenido. En ellos, por ejemplo, él nos menciona, ¿no? Aunque mis hijos y mis nietos no me necesitan igual que antes, aún parece disfrutar de mi compañía y me han pedido consejos, ¿no? Por ejemplo, este pensamiento alterno, él nos describe como un 8 de la puntuación de 0 a 10, ¿no? Le hace sentir bien
este pensamiento, ¿no? Me han prestado atención, aunque no tanto como antes. Pero eso es un pensamiento alternativo a los que ya había mencionado, y él lo considera con un pensamiento, con una puntuación de 9, ¿no? Entonces, él vuelve a evaluar nuevamente la emoción que ha estado viviendo, ¿no? Que lo que tenía tristeza, ahora pone una tristeza de 3, ¿no? Al poder reemplazar estos pensamientos que le vinieron automáticamente por estos nuevos, ¿no? Entonces, él ha logrado disminuir la emoción de la tristeza, ¿no? Todo. Entonces, bien, con esto podríamos evidenciar lo que continúa más dentro de esta técnica es que se tiene que seguir reforzando durante las sesiones que se programen con el paciente, ¿no? La idea es que la persona trate de modificar estos pensamientos y generar unos nuevos, pero igual, estos nuevos pensamientos que ya se generaron nuevamente tienen que ser debatidos, tienen que hacer nuevamente el proceso para que generen otros más nuevos, ¿no? Entonces, una vez así, reforzándolo en distintas sesiones, la persona ya automáticamente ya va a poder generar y hacer esta reestructuración cognitiva de sus pensamientos negativos que tienen de sí mismo o de los de su contorno. Siguiente. Bueno, con esto sí ya hemos finalizado nuestro taller de las emociones. Muchas gracias por su asistencia a los participantes. A ver. Muy bien, agradecemos la participación de todos los participantes al día de hoy, al taller de Conociendo mis emociones. A la vez, si es que alguno de los participantes tuviera alguna duda, alguna consulta, puede ceder la palabra levantando la mano y activando su micrófono para poder resolverla. Muy bien, Nelly Guerra me comenta que tiene una pregunta, por favor la escuchamos. Agradecemos una vez más a todos los presentes por la participación que han tenido. Agradecemos su atención. Asimismo, invitamos a desarrollar este importante tema de poder conocer las emociones y poder autorregularlos mediante diferentes estrategias, técnicas, tanto de respiración como de terapia cognitivo-conductual. Damos por finalizada esta ponencia y agradecemos una vez más a todos los presentes. Tomando en cuenta esta ponencia viene siendo organizada por la Brigada Médico Humanitaria. Muchas gracias a todos. Eso sería todo.